Okay, so hello once again, everybody, and welcome to our first class. It's a pleasure to meet you all. Good evening, Elkin, Andres, Vanessa, Alejandra, Ana, Andres, Prada, Azucena, Daniela, Diana, Natalia, Silvia, Judy, and Harold. Thank you so much for being here. I hope you're doing great. Today is our first day of classes, and because it is our first class, I'm going to be using both English and Spanish during this presentation. However, please do remember that this is an English class, so the objective and one of the main purposes is that we communicate in English in as much as possible. Okay, bueno, nuevamente buenas noches, gracias por su puntualidad y asistencia. Estábamos esperando a que ingresaran más estudiantes a la sala de reuniones, a estos encuentros sincrónicos de aprendizaje. Les estaba comentando hace un momento que por ser nuestra primera clase voy a estar utilizando nuestra lengua materna para comunicarnos. Sin embargo, es importante tener presente desde el primer momento que el enfoque es comunicativo en lengua extranjera inglés. ¿Listo? Pero por hoy ser nuestro primer encuentro, podemos comunicarnos en español. Es muy importante tener unos aspectos fundamentales claves para este proceso de aprendizaje y para la culminación exitosa del mismo, muy claros y presentes desde el primer momento. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a este programa de formación en bilingüismo 2022-2023. Iniciamos hoy nuestro primer ciclo, lunes 28 de noviembre de 2022 y finalizaremos el próximo 13 de diciembre, donde tendremos un receso vacacional y retomaremos nuevamente en enero. Entonces, esta es una presentación inicial de bienvenida que quiero compartir con ustedes. Contiene varios aspectos, varios, como lo comenté hace un momento, valga la redundancia, para el desarrollo exitoso de este programa. So, welcome once again. Well, this is our team. We're going to be our teachers. It's a pleasure to meet you all. Mi nombre es Omar David Parra Peña, soy licenciado en inglés como lengua extranjera. Actualmente estoy cursando estudios de ¿Tienes auriculares? pedagógica en el aprendizaje del inglés. No, no me sirve. Por el Su puerto. tiempos son Angélica Sandoval, creo que tiene confundido. No, profe, ya, o sea, ya los tengo en mi ordenador, pero como Harold. no he organizado, no los subí todavía, pero digamos que ya yo tengo toda la información de las dos unidades que faltan, solo me falta organizar. Harold, creo que el micrófono, tienes encendido el micrófono, Harold. Ah, bueno, entonces... Ok, bien, entonces les estaba comentando, es un placer conocerlos. Mi nombre es Omar David Parra Peña, soy licenciado en inglés como lengua extranjera. Actualmente estoy cursando estudios de maestría en mediación pedagógica en el aprendizaje del inglés. Este es mi nivel actual según el marco común europeo de referencia para las lenguas. Y tengo 10 años de experiencia en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Por otra parte, también nos acompaña la profesora Marilyn Blanco Ríos. Ella va a estar acompañándolos en el segundo bloque de clase. Ya ahorita pues explicaré un poco más la dinámica de estas clases que tienen una duración de 4 horas. Ella es magíster en educación bilingüe, especialista en la enseñanza del inglés, licenciada en inglés con un nivel actual vigente y certificado como avanzado según el marco común europeo de referencia para las lenguas. So we're going to be our teachers. First, I'm going to be teaching you from 6 to 7:50 p.m. Then you're going to take a short break of 10 minutes and you will retake classes with Professor Marilyn from 8 to 9:50 p.m. Entonces, inicialmente, voy a estar acompañándolos en el primer bloque, que va desde las 6 de la tarde hasta las 7:50 de la noche. Ustedes tienen un receso corto para hacer una pausa activa, principalmente de 10 minutos. Y a las 8 retoman con el segundo bloque con la profesora Marilyn, que va desde las 8 hasta las 9:50 de la noche. Ese va a ser nuestro horario de lunes a viernes. No tenemos clase el próximo 7 de diciembre. Tampoco tendremos clases el 8, que es festivo. Entonces, hay una pequeña pausa ahí de 2 días las próximas semanas para tenerla presente desde este momento. Okay, so what's the objective? ¿Cuál es el objetivo de este programa? Aunar esfuerzos entre el Departamento de Santander y la Universidad Industrial de Santander para fortalecer las competencias en inglés a 66 personas entre 18 y 30 años de edad
para que alcancen la competencia B2 en inglés, cuyo inicio de formación puede darse en A2.1 o B1.1, en concordancia con los resultados obtenidos en el proceso de convocatoria. Entonces, cada uno de ustedes hizo un proceso de selección, un proceso de admisión para este programa. En base a los resultados y a las pruebas y filtros aplicados, ustedes fueron catalogados en el nivel B1. ¿Cuál es la población? Nuevamente 66 personas entre 18 y 30 años de edad residentes en Santander. Las características del programa, algunas son las siguientes. Desarrollo de competencias en inglés desde A2 hasta B2, más 40 horas de inglés con propósitos específicos, call center. Conformado por 3 grupos, 2 que inician el nivel A2.1 y 1 que inicia en el nivel B1.1, es decir, este grupo. Consta de hasta 600 horas, iniciando en A2 en niveles de 40 horas. Nuestro primer nivel nuevamente va desde hoy, 28 de noviembre, hasta el próximo 13 de diciembre. La intensidad, por un lado, 4 horas diarias de lunes a viernes para A2 y B1. Por otro lado, 3 horas diarias de lunes a viernes para B2. Y el componente de inglés para propósitos específicos call center, que ya será el año entrante cuando hayamos culminado cada uno de los niveles, a saber, A2 y B1, en este caso, pues B1 para este grupo. ¿Listo? Bien, nuevamente, los bloques de clase están distribuidos en el primero desde las 6 de la tarde hasta las 7:50 de la noche, segundo bloque desde las 8 de la noche hasta las 9:50 de la noche cuando finalizaremos clases de lunes a viernes. ¿Cuál es la metodología? La modalidad es presencial remota con apoyo del libro digital. Ustedes van a estar recibiendo en los próximos días un PIN, un código para que puedan acceder al libro. Yo pues voy a estar proyectándolo desde mi pantalla también en algunos momentos de la clase. Ya cuando ustedes reciban este acceso podrán desde sus dispositivos electrónicos tener el acceso, valga la redundancia, a todo el material digital. Las clases son desarrolladas en tiempo real con la orientación directa del docente mediante las plataformas virtuales institucionales. En este caso, la plataforma virtual institucional que vamos a estar utilizando es Zoom. Yo les compartí hace un rato un correo electrónico con el enlace que es recurrente. ¿Listo? El enfoque comunicativo, como les mencionaba al principio de esta intervención, desarrollo de las habilidades comunicativas, habla, escucha, lectura y escritura, teniendo en cuenta los componentes lingüístico, sociolingüístico y pragmático, dándole prioridad a las habilidades de expresión y comprensión oral. Recordemos que cuando nosotros A las ingresamos, 7. Stephanie, ¿tienes el micrófono activado? Stephanie Córdoba, tu Ay, micrófono qué está activo. pena. Recordemos que cuando iniciamos sesión en Zoom, a veces esto se nos olvida desactivar los micrófonos. Listo, no te preocupes, eso nos ocurre a todos. Entonces, las clases desarrolladas en tiempo real con la orientación directa del docente, enfoque comunicativo, que se enfoca en las 4 habilidades lingüísticas, haciendo énfasis pues en habla. Incluye 2 componentes, lengua extranjera general y contenidos específicos. Una vez más, inicialmente vamos a estar liderando este proceso, vamos a estar llevando a cabo este proceso de formación B1.1, B1.2, B1.3, B1.4. Posteriormente iniciaremos el nivel B2 y al finalizar de este programa, pues vamos a estar enfocándonos en el componente de inglés para propósitos específicos, ESP Call Centers. Bien, es importante tener presente que la metodología es de tipo superintensiva. Eso quiere decir que vamos a estar desarrollando clases 4 horas de lunes a viernes, por lo que ustedes también necesitan dedicar tiempo en casa, en el espacio que tengan, para poder complementar su proceso de aprendizaje de manera autónoma con varias estrategias que vamos a ir pues compartiendo a lo largo de estos encuentros sincrónicos de aprendizaje, más las estrategias que ustedes hayan logrado identificar hasta el momento, den resultados positivos, pues porque todos aprendemos de maneras diferentes, en ritmos y estilos completamente distintos. ¿Listo? Bien, vamos entonces a continuar con la siguiente diapositiva en cuanto a la asistencia. La asistencia es de suma importancia en este programa. Se requiere una asistencia mínima del 80% a las clases para la aprobación del curso. Se registra asistencia diariamente en el sistema académico. Se reportan casos de inasistencia a la coordinación de seguimiento. En cuanto a la asistencia también,
pues tenemos una ventana de 15 minutos para ingresar a la sesión después de 15 minutos de iniciar la clase, es decir, 6:16, 6:20, 6:30, ya tendremos que hacer pues el registro de asistencia. Las tardanzas cuentan como una inasistencia en el sistema, como una hora de inasistencia en el sistema, y en este caso, para este programa, nuevamente, pues la asistencia es de carácter, digamos, no obligatorio, pero sí es bastante importante teniendo en cuenta el porcentaje eh, de asistencia que hay que alcanzar para poder aprobar este curso. Las clases pues están siendo grabadas, posteriormente les daremos instrucciones sobre cómo consultar la grabación de las clases, por si de pronto se presenta alguna eventualidad, no pueden asistir a alguna de las clases para que puedan ponerse al día. Sin embargo, sí es muy importante tener claro lo de la asistencia. ¿Listo? Evaluación. Nuestro sistema de evaluación para este programa va desde 0.0 a 5.0 con una nota mínima aprobatoria de 3.6. ¿Listo? Entonces 3.6 es la nota mínima aprobatoria. No aprobamos con 3 ni con 3.1, 3.6 mínimo. Se realizarán evaluaciones escritas y orales, parciales y finales para ir evaluando el avance en el proceso de aprendizaje. A continuación vamos a ver nuestro sistema de evaluación. Entonces tenemos estas notas con estos nombres y tenemos estos porcentajes para cada una de estas actividades. ¿Listo? Por ahora, pues vamos a estar realizando unas actividades que se enfocan a algunas de estas evaluaciones, de estos tipos de notas. Ya pues más adelante, el próximo año, cuando retomemos los otros ciclos, iremos ahondando también pues las demás actividades propuestas para el nivel. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las distintas actividades? ¿Cuáles son las distintas notas? Quizzes 1, que tiene un porcentaje de 2. Quizzes 1 hace referencia a una compilación de varias actividades que vamos a estar realizando a lo largo de las clases. Es decir, actividades llamadas quizzes, trabajo en clase, participación activa en clase, uso del idioma inglés en clase, de pronto algunas conversaciones, diálogos, ejercicios en línea, tareas, si de pronto se deja alguna tarea. Todas esas actividades se tienen en cuenta para la nota de quizzes 1 y para la nota de quizzes 2. ¿Listo? La única diferencia entre estas dos actividades es el número de clases que vamos a tener en cuenta para sacar ese promedio de notas y poder registrar la calificación promediada en el sistema. Hay un micrófono por ahí abierto, recuerden por favor revisar los micrófonos. Tenemos un proyecto, ¿cierto? Que está enfocado hacia la habilidad de habla principalmente. Si ustedes se pueden dar cuenta, este proyecto está dividido en 3 momentos distintos. Primer avance de proyecto, segundo avance de proyecto y la sustentación del proyecto que se realizará sobre el final del curso. ¿Listo? Entonces, ya muy seguramente hoy, o si no va a más tardar mañana, vamos a estar revisando el tema propuesto para el proyecto, que básicamente gira en torno a las temáticas propuestas para cada uno de los niveles. Entonces ya ustedes recibirán información al respecto. ¿Listo? Cada una de estas actividades pues, es una actividad individual, tiene una nota individual, no se promedia y hay unos requisitos mínimos de presentación y de cumplimiento, unos criterios de presentación y cumplimiento para cada uno de estos momentos en cuanto al proyecto. ¿Listo? Tenemos un examen que está para el próximo 13 de diciembre, según cronograma, si no estoy mal, ya ahorita revisamos bien, que va a evaluar las primeras 4 unidades del libro que vamos a estar utilizando. Ya ahorita pues les voy a mostrar cómo funciona el libro, el acceso pues al sistema académico, el sistema Moodle también, donde ustedes deben completar unos ejercicios en línea de manera autónoma. Este último componente que les menciono de trabajo autónomo virtual es la nota que aparece aquí como virtual. ¿Listo? Ahorita pues ya les voy a estar explicando qué consiste básicamente. Y tenemos otros exámenes también que se estarán desarrollando a lo largo de nuestros ciclos. ¿Listo? Bien, las evaluaciones serán realizadas en línea
en una plataforma llamada iSpring, muy seguramente. En su debido momento, pues ustedes recibirán instrucciones al respecto. Vamos a continuar. En cuanto a los informes, se presentan informes al terminar cada ciclo. En total 15 ciclos para los grupos que inician en A2 y 11 ciclos para los grupos que inician en B1. Carolina, creo que tienes una pregunta. Buenas noches, Omar. No, solamente quería presentar a la profe Laura para que nos dirija unas palabras. Y... Vale, sí, señora. Ya entonces Gracias. le damos el espacio. Buenas noches, ¿cómo están? Les agradezco y le agradezco muchísimo al profe Omar que nos ceda estos minuticos una vez haya empezado la clase. Es que estábamos en las otras clases, entonces vamos como por un tour por las diferentes clases que ya han iniciado. Me presento, mi nombre es Laura Dueñas Angulo, soy la directora del Instituto de Lenguas de la UIS y en nombre de la Universidad Industrial de Santander, también en nombre de la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Competitividad y Productividad, les damos la mayor de las bienvenidas. Sé que todos han estado muy preparados para estar acá. Los felicito porque se han ganado por mérito propio esta formación tan maravillosa. Todos saben de la seriedad y del carácter de calidad que tienen nuestros cursos del Instituto de Lenguas y por esto estamos muy felices de poderlos acompañar. Esta va a ser una formación intensa, va a ser una formación que les va a permitir llegar a sus metas digamos en dominio lingüístico y también en desarrollar competencia intercultural. Nosotros vamos a estar trabajando muy de la mano con el profesor Omar Parra, quien es maravilloso, van a estar en las mejores manos, y nuestro equipo que tiene de respaldo este programa, tiene también unas personas que les quiero presentar, la profesora Lilian Carolina Acevedo, quien es la coordinadora académica de este programa, y la doctora Nancy Ramírez, quien va a ser la coordinadora de seguimiento y acompañamiento. Entonces, como les venía diciendo, nosotros siempre vamos a estar con ustedes para lo que necesiten. El profesor Omar, al finalizar esta jornada, les va a permitir y les va a proporcionar y a poner a su disposición los correos electrónicos de nosotros para que ustedes, si tienen alguna pregunta, lo puedan hacer. Obviamente vamos a estar tratando de respetar pues todos los conductos regulares, pero finalmente vamos a estar todos muy dispuestos, muy en la medida de todas nuestras posibilidades de estar y hacerlos sentir acompañados. Yo pienso que están en las mejores manos, como les decía, y también me alegra muchísimo que ustedes hayan decidido entrar a esta formación. Tienen todo el respaldo de la universidad. Nosotros entendemos que si ustedes accedieron a estar en esta formación, van a tener todo el compromiso del mundo para poder estar acá, para poder iniciar, pero también para culminar. Las oportunidades laborales van a estar siempre presentes a la orden del día, las oportunidades personales también teniendo dominio lingüístico en lengua extranjera como inglés, siempre va a ser un plus para ustedes. Entonces, nosotros estamos muy contentos. Como les decía, la Gobernación y la UIS se han unido en este esfuerzo para llevar a Santander a movernos hacia esta, digamos, obra de mano calificadísima que es competir, ser competitivos, estar en los mercados laborales con las mejores ofertas y vamos a tener como digamos, un florecimiento de todo el emprendimiento, de todas estas personas que estamos empeñados en que Santander es una tierra de oportunidades, es un territorio bilingüe y que vamos a tenerlo con seguridad de la mano de ustedes con estos buenos resultados. Entonces, les paso el micrófono a Lilian Carolina y a Nancy para el saludo y luego los dejamos y no los interrumpimos más en esta hora. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Lilian Carolina Acevedo Pineda, licenciada en inglés de la UIS.
Bienvenidos todos y todas a este programa que nos da la oportunidad de trabajar juntos, de iniciar este camino para fortalecer las competencias en inglés de cada uno de ustedes y pues a nosotros de acompañarlos en este proceso. No quisiera quitarles mucho tiempo porque sé que hay emoción, expectativas, ansiedad en esta primera sesión y pues muchas ganas de aprender. Estoy segura que sí. Entonces le doy la palabra a Nancy, mi compañera, para que los salude y posteriormente pues el profesor Omar retomará la sesión. Gracias, Lilian. Bueno, hacer extensiva esta bienvenida como equipo y de manera personal los voy a estar acompañando muy ahí en contacto constante respecto a ese seguimiento, ese monitoreo que vamos a estar realizando, pero sobre todo el acompañamiento. Es muy importante la manera como cada uno hace unos ajustes. Incorporar una nueva actividad siempre va a implicar hacer unos ajustes en nuestros hábitos, en nuestras rutinas, y pues esa va a ser mi trabajo. Ese va a ser mi trabajo, acompañarlos. Desde el día de mañana los estaré contactando telefónicamente, tendremos otras vías donde les voy a estar facilitando cierta información que puedan aplicar en ese proceso de adaptación y, por supuesto, atendiendo sus necesidades. Muchas gracias y feliz noche para todos. Nos despedimos, les agradecemos mucho su atención. Profe, gracias por su gentileza al cedernos este espacio y les deseo los éxitos de todos. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Muchas gracias a ustedes, directora y Gracias. coordinadoras. Gracias, feliz noche. Feliz noche igualmente. Bien, bueno, vamos a continuar. Vamos en la sección de los informes. Se presentan informes al terminar cada ciclo, 15 ciclos para los grupos que inician en A2 y 11 ciclos para los grupos que inician en B1. Algunos aspectos importantes a tener presentes: acceso al sistema académico para consulta de notas, acceso a la plataforma Moodle, ya lo vamos a revisar. El libro, ya les voy a mostrar cuál es el libro que vamos a estar utilizando durante nuestros encuentros sincrónicos de aprendizaje. Una vez más, ustedes pues recibirán un código de acceso a estos libros para que lo puedan hacer individualmente desde sus dispositivos electrónicos. La información sobre el proyecto. Es muy importante contar con un micrófono funcional para nuestras clases, teniendo en cuenta pues que el enfoque es 100% comunicativo en inglés. Recordemos que la participación activa en clase es una de las actividades que se van a tener en cuenta para el sistema de evaluación. ¿Listo? La cámara pues es opcional, ¿cierto? No hace falta que ustedes enciendan la cámara, salvo que nosotros les demos la instrucción de hacerlo, por ejemplo, en la presentación de los exámenes. Pero sí fundamental el micrófono. ¿Listo? Una conexión a internet confiable también son los requisitos mínimos para poder atender a estos encuentros sincrónicos de aprendizaje virtuales, y un dispositivo electrónico, preferiblemente computador portátil o de escritorio, confiable. ¿Por qué se sugiere respetuosamente un computador portátil o de escritorio? Porque la visualización de la plataforma por diseño adaptativo, entre otras cuestiones de software, es mucho más fácil hacerlo desde un sitio web con un computador portátil o de escritorio que desde otro tipo, otros dispositivos electrónicos como celulares, tablets, iPads, etcétera. Sin embargo, pues ustedes lo pueden hacer desde el medio electrónico de su preferencia. ¿Listo? Mi correo electrónico institucional es el que está aquí registrado, ya ahorita, desde el cual ustedes recibieron la invitación a las clases. De cualquier manera, yo les voy a compartir esta información a sus correos electrónicos para que la puedan tener a la mano y la puedan consultar cada vez que sea necesario. ¿Listo? En cuanto a mi teléfono, este es mi número celular. Esta línea funciona para WhatsApp también. Creo firmemente en el uso de los grupos de WhatsApp con propósitos educativos como una herramienta de comunicación muy útil que nos puede servir como un medio sincrónico y asincrónico de comunicación. Entonces, si ustedes quieren hacer parte de ese grupo de WhatsApp en donde se va a estar compartiendo también información complementaria, no es un canal de comunicación oficial, pero sí es un canal de comunicación bastante útil. Lo único que deben hacer es escribirme a través de WhatsApp
Y allí pues tendremos otro canal de comunicación abierto. ¿Listo? Bien, entonces sencillamente me escriben con su nombre y apellido, por ejemplo, Omar Parra, B1.1 bilingüismo. Y con eso ya yo sé quién me escribe para poder agregarlos y agregarlas a este grupo. ¿Listo? Nuevamente, es opcional, más no es un canal de comunicación oficial. ¿Listo? Toda la comunicación oficial se hace principalmente a través de los correos electrónicos institucionales. También les voy a estar compartiendo en esta presentación. Más tarde ustedes recibirán en sus correos electrónicos la información de los correos electrónicos de las coordinadoras y también de la directora del instituto. ¿Listo? Entonces, este es el correo electrónico de la coordinadora de seguimiento, Nancy Ramírez. Estoy escribiendo a través del chat para que ustedes lo puedan copiar y pegar. Y lenguas. Este es el de la coordinadora académica. Y el de dirección se los estaré proporcionando posteriormente. ¿Listo? De todas formas, una vez más, ustedes van a recibir esta presentación de bienvenida a través de correo electrónico y a través de WhatsApp. Harold, la pregunta. Sí, señor, ¿cuál es la pregunta? Daniela, profe. Lilian Carolina, ¿me recuerda qué cargo ostenta? Sí, ella es la coordinadora académica del programa. ¿Listo? Y entonces Nancy. Ella es la coordinadora de seguimiento. Ah, ok, listo, gracias. Vale, con mucho gusto. Harold, no es un canal oficial de comunicación, sin embargo, sí es una vía abierta que dejo de comunicación en caso de ser necesario. ¿Listo? De todas formas, pues toda la comunicación oficial se hace, como lo comenté hace un momento, a través de los correos electrónicos institucionales. Este es solamente un medio más de comunicación alternativo. Ok, ¿qué otras preguntas vi por ahí? Bien, entonces, thanks for your attention and welcome to this wonderful program. Muchas gracias por su atención y bienvenidas, bienvenidos a este maravilloso programa. Ya vamos a revisar esos aspectos aquí que tenemos resaltados como importantes para que ustedes poco a poco se puedan familiarizar con la plataforma. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el acceso al sistema académico para consulta de notas. Yo voy a hacer mi acceso desde mi usuario como profesor, con mi rol como profesor. Ya les voy a explicar también cómo funciona el acceso desde el rol de estudiante. ¿Listo? Bueno, hay que hacer la salvedad que en el momento aún se están creando los grupos en el sistema académico, por lo que puede que todavía no sean visibles en el sistema. Sin embargo, pues este es el paso a paso. En la página oficial de la Universidad Industrial de Santander, www.us.edu.co, ustedes pueden buscar la sección de Instituto de Lenguas. En este caso yo voy a acceder como mi rol de profesor aquí en nuevas versiones. Y así es como deben aparecer los grupos en el sistema. ¿Listo? Como les comentaba hace un momento, aún no es visible el grupo. Muy seguramente ya a partir de mañana pues estará visible. Les voy a mostrar otro grupo para que ustedes puedan ver las pantallas, desde sus pantallas, cuáles son las distintas pestañas que van a encontrar una vez ustedes puedan acceder
también al sistema académico desde su rol de estudiantes. Allí podrán encontrar esta misma información de las actividades un poco más detallada, esta que teníamos aquí en la presentación. Sí, esta información la van a encontrar ahí en actividades y en descripciones un poco más detallada, con fechas también. Van a encontrar también el enlace, pues la pestaña que los va a llevar a las observaciones, a las calificaciones, entre otros aspectos pertinentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí encontramos la lista de clases, la fecha de los parciales. Esto es lo que les decía hace un momento. Ustedes van a encontrar en el sistema académico esta información. Las notas parciales, van a encontrar también el registro de asistencia con los días que corresponden a los días de clase, valga la redundancia, observaciones, cuando sea el momento de registrar las observaciones, y al final de los cursos van a encontrar las notas definitivas también. ¿Listo? ¿Cómo hacemos el acceso con el rol de estudiantes? Entonces, podemos en Google simplemente digitar Instituto de Lenguas WIS. ¿Listo? De todas formas, ustedes van a recibir un paso a paso, no se preocupen. Aquí en el Instituto de Lenguas WIS, nos vamos a la sección de estudiantes. Es un poco lenta la página. Listo. Bien. Entonces, aquí ustedes encuentran el sistema de estudiantes. Y hay información para poder acceder. ¿Listo? Entonces, por favor, ingrese su código y contraseña. Si no tiene contraseña, ingrese por la opción de crear contraseña. Si la olvidó, ingrese por recordar contraseña y se le asignará una contraseña nueva. Entonces, en este primer momento, ustedes digitan el código de estudiante. Es un número que inicia con 2022. Si aún no tienen el código de estudiante, yo se los puedo facilitar a cada uno a través del correo electrónico posteriormente. ¿Listo? Y aquí pues deben ingresar a través de la opción crear contraseña. Una vez ustedes creen su contraseña, al correo electrónico que tienen registrado para el programa de bilingüismo les va a llegar información para que ustedes puedan acceder al sistema y puedan hacer el cambio de contraseña si así lo desean. Listo, perfecto, Luisa. Yo a cada uno les envío a través de correo electrónico los códigos de estudiante para que ustedes puedan acceder al sistema. ¿Listo? Entonces, posteriormente estarán recibiendo un correo electrónico individual con toda la información. Entonces, así podemos acceder al sistema académico, al módulo de notas, y ahora vamos a revisar el acceso a Moodle, ¿listo? Que es la plataforma virtual de aprendizaje donde ustedes van a desarrollar un trabajo autónomo. Entonces, aquí podemos ingresar a Moodle WIS. En Google podemos escribir Moodle WIS. Es una de las tantas rutas de acceso. Sin embargo, pues ustedes me van a recibir otro manual para poder acceder a Moodle paso a paso. Entonces vamos a encontrar el aula virtual de aprendizaje ABA para los distintos programas, pregrado, posgrado y PREP. En este caso vamos a Instituto de Lenguas. Una vez en Instituto de Lenguas, aquí nos dan unas instrucciones de ingreso. Debe usar de usuario y contraseña la letra E minúscula seguido de su documento de identidad. Por ejemplo, E9308261016. ¿Listo? Tanto para usuario como para contraseña. La sugerencia es que ustedes digiten, ¿cierto? La información tanto para el usuario como para la contraseña. A veces se da el caso en el que copian y pegan la información y el sistema no permite el acceso. Entonces, es preferible digitarla, ¿cierto? En mi caso, pues el acceso es un poco diferente, pero ya les voy a mostrar cómo luce el aula virtual de aprendizaje. Entonces, una vez ustedes acceden al aula virtual de aprendizaje, van a encontrar el curso en el cual están matriculadas, en el cual están matriculados. ¿Listo? En este caso, desde mi usuario, está aquí al final. Superintensivo B1.1, B1.3, Grupo 1. Esto es lo que les debe aparecer a ustedes en el sistema una vez hayan sido matriculados. Este proceso toma unos días, tan pronto como esté el acceso activo
para ustedes estudiantes, yo les estaré informando a través de correo electrónico institucional. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a estar desarrollando? Estas actividades en línea para cada uno de los módulos de cada uno de los ciclos. Como es un súper intensivo, vamos a estar trabajando todos los módulos desde el 1 hasta el 12. Pero se hará de manera paulatina. ¿Listo? No se preocupen. Para este primer ciclo tendremos que desarrollar los módulos 1, 2, 3 y 4. ¿Qué vamos a encontrar allí? El training es muy importante. Incluso aquí nos lo ponen como mandatory, que es obligatorio. Este nos permite pues familiarizarnos con la plataforma. ¿Listo? Por si de pronto ustedes no han tenido la experiencia anteriormente. Por ejemplo, para este training hay 3 intentos permitidos. El método de calificación es el promedio de las calificaciones. Entonces vamos a dar aquí, previsualizar el cuestionario ahora. Y a ustedes les debe aparecer la siguiente información, los siguientes ejercicios a manera de bienvenida de entrenamiento. ¿Listo? Entonces dice así: Welcome, with the aim of getting great results at the time of doing the Moodle activities, we strongly recommend to stick to the following instructions. Part 1, punctuation. And, well, it's pretty much about punctuation, okay? In part 2, you will see something different. But for now, let's focus on punctuation. Bien, es muy importante este ejercicio, ¿listo? Porque aquí nos van a dar las instrucciones sobre cómo funciona la plataforma. Moodle es altamente sensible a los signos de puntuación, a los usos de caracteres especiales en el teclado, mayúsculas, minúsculas, errores de digitación, entre otros aspectos varios. Entonces, por ejemplo, en la parte 1 que nos habla sobre puntuación, nos indica lo siguiente: In English, all the sentences begin with capital letters and finish with a period. Todas las oraciones en inglés inician con una letra mayúscula y terminan con un punto. ¿Listo? Which is period in English. Exclamation mark or question mark, con un signo de exclamación o con un signo de interrogación. Estos son algunos ejemplos. Voy a... Okay. I think you can see better now. So she studies law at university. Aquí notamos la S mayúscula y el punto al final. Do you live in a big house? D mayúscula, signo de interrogación al final. Stop talking, S mayúscula, y el signo de exclamación al final. Estos son ejemplos de lo que no se debería hacer. She studies law at university. Esta oración está mal porque no tiene mayúscula, no tiene signo de puntuación al final. Do you live in a big house? Nuevamente, no inicia con mayúscula, no tiene signo de interrogación de cierre porque es una pregunta. Para el caso de inglés, solamente va al final. Stop talking, no tiene ni mayúscula, ni signo de exclamación, ni punto al final. Second, at the moment of using contractions such as isn't, aren't, I'll, you should use the key marked with the question mark in your keyboard or use this combination. ¿Listo? Entonces, en el caso de las contracciones, de las abreviaciones, esta es la manera en la que debemos insertar este carácter especial, ¿cierto? Que se conoce como el apóstrofe. Entonces, hay unos que son parecidos. Está el apóstrofe, está el signo de exclamación, están las comillas, signo de acentuación, es decir, la tilde, están las comillas sencillas, las comillas dobles, y a veces pues es fácil confundirnos. Entonces, de esta manera nos aseguramos que estemos insertando correctamente el carácter especial que se necesita en este caso. Entonces, she isn't at home. Este sería el carácter especial correcto. Este sería una tilde en español, que no es correcto, es un tipo de acento también en francés, y este es un tipo de acento en francés que no aplica para el español ni para el inglés. Number 3, it is not recommended to leave more than one space between words or before periods, exclamation marks, or question marks. En el caso del uso de la barra espaciadora, es importante utilizarla una sola vez cuando se requiere, es decir, entre palabra y palabra. ¿Listo? Si dejamos más de un solo espacio, la plataforma nos va a tomar eso como un error de digitación y en consecuencia la actividad o el punto, ¿cierto? El ítem va a quedar mal. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de incorrecto, aquí tenemos 2 espacios y aquí tenemos un espacio. ¿Sí? Por ejemplo, no debemos dejar espacio entre la última palabra y el punto de cierre o el punto final de la oración o punto seguido. Roger went for a walk in the evening. En este caso, tenemos solamente un espacio entre palabra y palabra
y no hay espacio entre la última la palabra y el punto final, punto de cierre. Rewrite the following sentences. Bueno, esto ya es ejercicio de práctica. Si ustedes navegan a través de las páginas, van a encontrar pues el tutorial que habla también sobre uso de mayúsculas y minúsculas en el idioma, los casos más claros en los cuales se deben utilizar mayúsculas en inglés. Yo también pues les voy a estar compartiendo información complementaria. ¿Listo? Bien, y aquí pues ya termina el intento una vez hayan hecho pues estos ejercicios de práctica. Este training pues, es muy importante, como les decía hace un momento, para que ustedes puedan entender cómo funciona Moodle y cómo se realizan las actividades de manera correcta. ¿Listo? Ahora, cada módulo tiene unos ejercicios propuestos para las distintas habilidades lingüísticas. Listening, reading, writing, speaking. No, eso se realiza principalmente en clase. ¿Listo? Entonces la idea es realizar estos módulos a medida que vayamos avanzando en temas. Nuevamente, estamos en unas clases súper intensivas, por lo que esto corre bastante rápido y el trabajo es bastante arduo. Sin embargo, pues es bastante enriquecedor. ¿Listo? Entonces, por ahora, módulos 1 al 4, ya estaremos dando inicio a las clases una vez terminemos pues con esta presentación de bienvenida. Vamos a revisar. En este caso, pues aún no han sido matriculados en el sistema, como les indicaba hace un momento. Una vez ustedes hayan sido matriculados, yo les notificaré a través de correo electrónico institucional y así es como accedemos a la plataforma. Listo, es un trabajo autónomo en línea que ustedes deben realizar desde casa, desde sus espacios. No vamos a dedicar tiempo en clase para desarrollar este componente del sistema de evaluación. Bien, vamos a volver aquí a otros aspectos importantes. El libro. Este es el libro que vamos a estar utilizando. Creo que ya se me cerró la sesión por el tiempo de inactividad. Sin embargo, se los voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, es el mismo que corresponde para el aula virtual de aprendizaje. Es el New Cutting Edge Intermediate Third Edition del libro naranja para el nivel B1. Sí, B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 posteriormente. Entonces, este es el libro que vamos a estar utilizando para las clases. Como les comentaba hace un momento, o al principio pues, de esta intervención, ustedes recibirán también información al respecto para que ustedes puedan acceder a este material en línea. Bien, entonces, por ejemplo, ya ahorita en unos minutos vamos a iniciar con la unidad 1. Sí. La unidad 1, entonces, abarca los siguientes temas. Questions and short answers, present simple and present continuous, vocabulary about people around you, everyday activities, and extra activities that are focused on all the different linguistic skills. ¿Listo? Entonces, para esta primera unidad, por ejemplo, estos son los temas que vamos a estar estudiando, los temas que vamos a estar trabajando. Ustedes ahí encuentran el sílabo, encuentran la distribución de cada una de las unidades y de los temas que vamos a trabajar en clase. ¿Listo? Bien, en cuanto al proyecto, como les comentaba, es un proyecto que está enfocado hacia la habilidad de habla y también se basa en los temas de cada uno de los niveles. ¿Sí? Entonces ya hay una propuesta de proyecto que vamos a estar compartiendo con ustedes a través de correo electrónico. Muy seguramente mañana ya la vamos a estar revisando. Puede también que se las envíe a través de correo electrónico para que puedan leerla con antelación y ya mañana entonces podamos despejar dudas al respecto. Y los demás aspectos que les comentaba hace un momento. ¿Listo? Ya con esto pues culminamos nuestra primera parte de este primer bloque de clases para nuestra primera clase. Quiero saber qué preguntas tienen hasta el momento. Por favor, si alguien tiene una pregunta. Daniela. Profe, usted mencionaba
al inicio de la presentación que se presentan 11 informes para nuestro nivel. ¿Los informes los presentamos nosotros o a partir de las clases lo presentan ustedes? No me quedó No, muy claro eso. gracias por tu pregunta, Daniela. Esos informes los hacemos nosotros, ¿listo? No te preocupes. Ustedes no deben hacer esos informes. Ah, ok, listo, gracias. Sure thing, my pleasure. ¿Qué otra pregunta tienen? En el caso de las asistencias, por ejemplo, si yo falté porque estoy enferma, ¿eso podría ser como una excusa válida o de una u otra manera cuenta como para bajar la asistencia? Gracias por tu pregunta, Alejandra. Es una muy buena pregunta. Si en el caso de que la inasistencia obedezca a cuestiones de salud, eh, pues si es posible acercarse a la EPS. Primero, pues para tratar el tema de salud. Segundo, para que les puedan otorgar la excusa médica respectiva. Listo, en el caso de calamidades domésticas también se llega pues a coordinación o nos informan a nosotros los profesores el caso particular, pero se debe llegar también pues la documentación de soporte respectiva y en ese caso pues creería yo que no hay ninguna afectación a la asistencia porque se cuenta con una asistencia con una excusa válida. Listo, muchas gracias. Vale, Alejandra, Natalia, sí, déjame, ya corroboro el correo de Nancy. A ver, déjame reviso. Sí, tienes razón. Lenguas, gracias por hacerme caer en la cuenta. lenguas.convenio@wis.edu.co. Nancy Ramírez. lenguas.wis.edu.co. Sí, esa es la dirección de correo electrónico correcta. Gracias, Natalia, por haber identificado esto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bien, en este momento voy a hacer unas capturas de pantalla para llevar nuestro registro de asistencia, si me regalan un momento, y ya continuamos entonces con los temas de clase, si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes. Bueno, esto se hace de esta manera mientras ya nos cargan los grupos en el sistema. ¿Listo? Bien, creo que hay otra pregunta. Joan Sebastián nos pregunta, ¿el proyecto final se entrega al final del primer módulo, es decir, antes del 13 de diciembre? Nosotros tenemos, Joan Sebastián, gracias por la pregunta, programada la entrega del primer avance del proyecto para la penúltima clase de este ciclo, es decir, para el día 12, lunes 12 de diciembre, si no estoy mal, o 13 de diciembre. ¿Listo? Entonces, cualquiera de esas dos fechas será la indicada para la presentación del primer avance del proyecto. No será el proyecto, la sustentación del proyecto per se, sino el primer avance. ¿Listo? Gracias por la pregunta. Sí, gracias por la pregunta, Joan Sebastián. ¿Alguien más tiene preguntas? Daniela. Profe, uno, digamos, si no ha llegado a la casa, uno puede conectarse, por ejemplo, por el celular y luego pedir el cambio a computador. Sí, es correcto, Daniela. Tú te puedes conectar
desde el lugar en el que te encuentres si la conexión te lo permite, si no hay ningún inconveniente con eso. Y ya después, cuando llegues a casa o digamos a un sitio donde necesites conectar desde otro dispositivo, lo puedes hacer. Yo estoy muy pendiente de concederles el acceso a la sala a todos en cualquier momento. Incluso si, por ejemplo, se les cae el internet o algo y ya cuando se retome la conexión necesitan ingresar, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Es una muy buena pregunta, Jordan. Voy a preguntar, asumiría que sí, pero es mejor preguntar. ¿Listo? Entonces, déjame, Jordan, pregunto y ya mañana revisamos pues esta información también. ¿Alguien más tiene preguntas? Profe, adelantando mucho, nosotros para el ingreso de enero, después del receso de diciembre, nos están avisando las fechas por correo. Sí, ustedes van a recibir una notificación a través de correo electrónico con las fechas de inicio del próximo ciclo, no te preocupes. Eso ya seguramente será después del puente de Reyes, por la Ok. mitad de enero. Es lo que Y tengo. más o menos cuándo estaríamos, digamos, terminando todo el B2. Me dijeron que, pues nos dijeron un año, ¿no? Pero no sé. Para el caso de B1.1, es decir, este grupo se hace un poco más corto, ¿sí? Muy seguramente, si se cumplen con todos los objetivos de aprendizaje y se obtiene la nota mínima aprobatoria en cada uno de los niveles, creería que a mitad de año ya se estaría más o menos dando cumplimiento pues a todos los niveles de inglés general y también inglés para propósitos específicos, que es el módulo de call centers. ¿Listo? Aproximadamente a mitad de año, el próximo año, estaríamos dando cumplimiento con este grupo, ya con los dos grupos de A2, pues el proceso es un poco, el proceso va un poco más allá, porque ellos empiezan, digamos, en un nivel lingüístico inferior en comparación con este grupo. ¿Vale? Entonces ellos sí estarían terminando hacia el final del próximo año. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas? No? Okay, good. So let's get started. You're going to have some time to write a short introduction. Okay, I'm going to be asking you randomly to give a short introduction about yourselves in a couple of minutes. So what's the idea? Just give us good some personal information about yourselves. Here are some questions that you can use in order to introduce yourselves. So, of course, names. What's your name? How old are you? Where do you live? What do you do in your free time? What are your likes and dislikes? Do you have any hobbies? And tell us about your favorite things or people. Yeah, like your favorite food, your favorite restaurant, your favorite musical artist, and so on. And the expectations you have about these classes. All right, so I'm going to give you some minutes for you to, we will start checking at 7:05, okay? We will start listening to everybody at 7:05, maybe 30 seconds, a minute maximum for you to provide us with a short self-introduction. And then we will continue with the rest of the class, okay? Is the instruction clear? Yes, teacher. Okay, thank you so much for your confirmation, Judy. So please break on a short self-introduction. You can use the above questions as a guide. So I'm going to be here
If you have any questions, please let me know. Okay, we will start checking in about 6-7 minutes.
All right, let's start checking. Okay, so I'm gonna be asking you one by one. So let's start with Andres Alvarez. You're the first one. Let's listen to you, please. Okay, hi. Hello. Can you hear me well? Loud and clear. Yes, sir. Okay, hi, I'm Andres Alvarez. I'm 25 years old. I'm student of industrial engineer. I'm currently doing my degree project. I'm in the last semester. In my free time, I spend time watching series, movies, sometimes share with my girlfriend. I live in Bucaramanga, near to the university. I don't know. Okay, Andres, that's perfect. Thank you very much. You did a great job there. Thank you very much for your self-introduction. Now let's listen to Vanessa Ayala, please. Let's listen to you. Okay, hello everyone. Can you hear me? Yes, loud and clear. Okay, so hello, my name is Vanessa Ayala. I'm 22 years old. I study petroleum engineer. I live in Bucaramanga with my family. Actually, I'm working with the university in Guadibara laboratories, and I have a little company with my sister. In my free times, I love go to the gym. I am a volleyball player. And I like share my time with my family, with my friends, go to the shopping, even restaurants. And my expectation with this program is learn and practice more English, because I know that the English is so important in my life and in my industry, and it's the global language. Okay, Vanessa, perfect. Thank you very much. Well done. You aced it. That's the whole idea. Alejandra Roballo, let's listen to you, please. Hello, my name is Alejandra Roballo here. I'm 18 years old. I live in Florida Blanca with my family. In my free time, I love cook, so I think it is my hobby. My favorite people is my family. My family is the best for me. My expectation of this program is I want to improve my English, so I hope have a level B1, B2.5. Sorry. I don't like hypocritical people and lies. So that's it. Okay, Alejandra, excellent. Thank you very much for your self-introduction. You did a great job there. Now let's listen to Ana Velasco, please. Hello, can you hear me? Hello. Yes, loud and clear. Well, my name is Ana Maria Velasco. I am 21 years old. I am from Bucaramanga, but I live in Lebrija. I study visual arts. In my free time, I usually sleep and watch series. My hobbies are watching series and learn about editing. And my expectations are improve my English, learn a lot, and finish this course in the best way. Thank you. Okay, Anna, outstanding. Thank you very much for your self-introduction. It was perfect. Now let's try with Andrea, please. Andrea Vaca. Yes, hello. Hello. My name is Andrea. I am 23 years old. I am a chemical engineering student. I live in Bucaramanga. So I like to watch series and play soccer in my free time. My favorite people is my family. I really enjoy spend time with my family. About my expectation, I hope
to have a better level of English, learn new topics, and that's what. Okay, Andrea, excellent. Thank you very much for your self-introduction. Now let's try with Andres Prada, if you would be so kind. Hi, good evening. Can you hear me? Yes, sir, loud and clear. Hello. Okay, my whole name is Anderson Andres Arcila Prada, but I think that it's wrong, so I prefer use only Andres Prada. I am a Master of Plastic Arts from the WIS, and I am studying a specialization in education in the Tecnológica del Oriente. I am 25 years old, and I am a teacher too. I live in Florida Blanca. In my free time, I love to drawing. I like so much the traveling. I don't like the messy space. I hate the disorder. I don't know how I am an artist. I usually to go running. I will say that's my hobby. I spend time in that activity. My expectations about this course being first to learn so much, and second to get the most out of it, and that's all. Hey, Andres, excellent. Thank you very much. It was perfect. So you are an organized artist. Sorry, not artista, but artist. It's a self-correction system there in Zoom. Okay, good job. That was a really, really good self-introduction. So thank you very much. Now let's try with Angelica Sandoval, please. Yes, hi. Can Hello. you hear me? Yes. Hello. I connected with Angelica and Stephanie because my other computer I can listen very well. So. So you prefer to be called Stephanie, right? Is that what you were trying to say? Okay, Stephanie. Good. Okay. Yeah. The connection on Angelica is the same, but I can listen very well for this connection. So I need my other connection for today. Okay, I got it. Okay, Yeah, my name. Okay, thank you. My name is Angelica. I have I'm 29 years old. I chemistry. In this moment, I have job in an institute of investigation. In my free times, I love cook. I love pastry, desserts. So I like to cook the tiramisu, or velvet, any cake that I love it. And also I love hiking, outdoors walking. And my expectation about this course is basically improve my English, especially my listening. Okay, Stephanie, perfect. Thank you very much. Good job there. Thank you very much again for having clarified about your two names. Good job. Good. Now let's try with Azucena, if you would be so kind. Let's try with you. Good night, good evening. Can you hear me? Hello. Yes. Let's start with you. Okay, my name is Azucena Rios. I'm 23 years old. I live in Bucaramanga, but my parents live in the country, in Florida Blanca. So I live here alone. I work like assistant in a small company about fashion. And in my free time, I enjoy with my family, my boyfriend, or my friends. But I spend my time reading books, making scripts for videos about journalists because I want to be journalist in suddenly, I hope. And
I can say that I like to walk around the city, but my favorite thing is eat ice cream or something delicious in general. I have big expectation about this class because I want to learn more English. Maybe could be better in my vocabulary or the way that I can speak the language. And that's all. Okay, Azucena, you did a great job there. Thank you very much for your self-introduction. Now let's try it with Bryant, please. Hello, everyone. My name is Brian Cordero. I am 26 years old. I live in Bucaramanga. I study in the week. I am electrical engineering studying. I am in the level 10. Actually, I work in designing for for photovoltaic systems. I like to do exercise in my free time. I like to play the guitar, to see football matches. My expectations about this course is to improve my level of listening and speaking, because I have the idea to travel in the future, and I want to work with foreign companies. And finally, I like friendly people, and I expect to learn all the possible. Okay, Brian, thank you very much for your self-introduction. You did an excellent job there. Now let's try with Daniela. Daniela Sierra. Let's try with you, please. Hi, I Hello. am Daniela Sierra. I am 25 years old. I live in Florida Blanca, specifically in Palomitas, near Ardila Lula Hospital. Usually in my free time, I read and I do exercise. I like a lot go to play basketball and ride cycle. Also, I go to the gym. I like dogs, food. I love donuts and brownies. I dislike negative person and polite people. I like too much about people learn new things and enjoy when people talk about their dreams and goals. Well, my expectation in this course is learn English so well, and when that happens, get better jobs, earn more money, and start my post-grade degree in stock market law. Okay, Daniela, many thanks for having given us your self-introduction. You did a great job there. Now let's try it with Diana. Please, Diana Lozada, let's try with you. Hi, everybody. Can you listen to me? Yeah, loud and clear. Maybe could you possibly put the microphone closer to your mouth, please? Okay. That's better? Yeah, let's try with you. Okay. My name is Diana Lozada. I'm 29 years old. I live in Bucaramanga. I am industrial engineer. I have a postgraduate degree in project management. Actually, I work in the digital educational resources production ecosystem project teams for the Servicio Nacional de Aprendizaje SENA in online distance programs. In my free time, I usually watch series or movies. I try to rest from my work day. I also go and to it with my boyfriend. I love food. I love dogs. I love sunset. I love spending time with my loved one. And I also love traveling. I don't like lie.
My favorite people are my family, my friends, my friends, and of course, Tadeo, my dog. My expectations about this program are learn more technical vocabulary, improve my English level, in general, excel my language skills. Thanks. Okay, Diana, perfect. Thank you very much. It was a very complete self-introduction. Well done. Now let's try with Elkin Fernandez. Let's try with you, please. Hi. Okay, my name is Elkin Fernandez. What is the questions? Okay, good. And I'm 25 years old. I'm study systems engineer at Universidad Industrial de Santander. I live in Bucaramanga, in Santa Maria neighborhood. What do you do in your free time? Okay, I play soccer at night and usually on Thursday at 9 o'clock or 2 and on Saturday at 6 o'clock in the morning. I like study technology, about technology, new technologies, about to develop new software solutions, because I work for a software company in Bogota, but I work remotely. My hobby, okay, is play football, study at nights to program a new program language, and I love football. And with the soccer World Cup, I get up early at around 4:50 a.m. all the days. And my expectations about these classes, and I try to learn more, practice my pronunciation, and improve my English level to increase my rating on my curriculum vitae. Is this the right word, or? That is correct. Curriculum vitae. Okay. Thank you, teacher. And that is all. Okay, Elkin, perfect. You did a great job there. Yeah, that's definitely a good excuse to wake up early in the morning, to be an early bird, to watch the World Cup. Okay, excellent. Thank you very much, Elkin. Now let's try with Harold, please. Let's start with you, Harold. Hi, teacher. Hi, everyone. Can you hear me well? Loud and clear. Okay. I'm Harold Rodriguez. I'm from Cartagena, but I live in Piedecuesta. I'm a chemical engineering student, but I'm about to graduate. In my free time, I like to spend my time with my friends, travel to countrysides or villages, and eat a lot. I don't like get up early. And my expectation about this course is being more confident when I try to say something and improve my English skill in order to apply for better job opportunities. Okay, Harold, excellent. Thank you very much. Yeah, definitely waking up in the morning is not one of the things I enjoy, but sometimes we have to. Excellent. Good job there, Harold. Now let's try with John Blanco, please. Hello, guys. My name is John Blanco. I am 23 years old. Actually, I work in a design company. I am an electrical engineer, graduated from UIS, Universidad Industrial de Santander. In my free time, I like going to the gym with my friends. Also, I like practice swimming
I live here in Bucaramanga, and finally, I would like to improve my level of English, especially in pronunciation and listening. And okay, yeah, it's all. Excellent, John. Excellent presentation. Thank you very much for having shared this with us. Now let's try with Jordan. Is it Jordan? I guess it's Jordan, right? Yes. Okay, Jordan, let's listen to you. Hello, my name is Jordan Pinzon. I am 28 years old. I live in Piedecuesta. I'm economics at Universidad Industrial de Santander. I like to watch soccer games and also reading books. I really don't like cheese. I love to be with my family and play Monopoly or Rubik's Cube. I am looking forward to practice my English and learn more about English. Hey, Jordan. Well done. Thank you very much. It was a great self-introduction. You said you don't like cheese? Yes. Okay, I don't like cheese either. Well, some of them, but yeah, all in all, I don't like it. Good, Jordan. Well done. Thank you very much. Now let's try with Luisa Perez. Let's try with you, please. Well, my name is Luisa Perez. I'm a microbiology student. I'm 21 years old. I live in Florida Blanca with my family. In my free time, I really literature, books in general, and I like to play volleyball, and I really like to travel around the country. I love music, but I don't like concerts, and I don't like cook either. And one of my favorite things is getting to know new restaurants, and my expectation about these classes are learn so much and improve my English. And that's all. Hey, Luisa, perfect. Thank you very much. Yeah, trying new restaurants is definitely one of the things I enjoy in life too. But sometimes we have bad experiences. So that's something that makes me really angry because I feel that I wasted my money. But it is what it is, you know? Great, Luisa, thank you very much. Now let's try with Mayra Pinzon, please. Hello, can you hear me? Yes, hello. Let's try with you. Hello, my name is Mayra Pinzon. I'm 22 years old. I live in Piedecuesta. I study industrial engineering at WIS. I like to spend time with my family, with my boyfriend, watching movies and series. I like to do repair, and I hope to learn about this language, practice my skills in listening and speaking. Hey, Mayra, thank you very much for your self-introduction. You did a good job there. Let's try with Natalia, please. Natalia Camargo. Hello. Hello. Yes. Yes, Okay. hello. My name is Natalia Camargo. I am 27 years old. I am married. I am a farmer and I live on a farm in Lebrija. I like swimming and mountain bike. My favorite person is my husband because he is a responsible, lovely, and hardworking person. I want to learn English to expand my job opportunities and also travel to Canada. Natalia, thank you very much. Yeah. What do you grow? What are your crops? Natalia? Okay, well, you did an excellent job there. Thank you very much. Silvia Duran, let's try with you, please. Yes. Okay. You listen? Yeah. Bueno, hi, my name is Silvia Duran. I'm 29 years old. I live in Bucaramanga.
I'm a financial engineer with a postgrad in management. I work in a family company that manufactures women shoes or footwear. I like to go hiking and go to the movies or go to eat in a good restaurant. My favorite things, read a good coffee and travel. Expectation about this class, basically improve my level of English, especially the way that I express correctly my grammar, and then get the most out of this opportunity. I know how important it is for my professional career. And it's all. Nice to meet you. Okay, it's a pleasure to meet you too. I can tell that you have your expectations clear. Thank you very much, Sylvia. You did great. Stephanie, oh, you already participated. And last but not least, let's try with Judy, please. Hello, can you hear me? Yes. Well, it's a little bit like echo and robotic like, but it's okay. We can listen to you. Okay. Hello, my name is Judy Marisa. I'm 25 years old. I live in Bucaramanga with my parents. I like to play softball in my free time, and I usually ride bicycle in the morning. I don't like some vegetables like beans or kale, and I would like to improve my English because I think it's very important for my professional life, and I would like to travel around the world. Okay, Judy, excellent. Thank you very much for your self-introduction. So is there anybody who's missing? But I think everybody participated. Normally, I'm good at remembering names and associating faces. Yep, I think everybody participated. So thank you very much, my dear students. You did an excellent task. I have just one observation. Remember, when we talked about our likes and dislikes, we can either use these two combinations, whether an ing verb or an infinitive. So, for example, I like eating hamburgers with my girlfriend, and I like to eat hamburgers with my girlfriend. Okay, so you can either go for the ing or you can go for the gerund. That's the one observation I have for you. It also applies for verbs such as love, dislike, love, dislike, hate, loathe, etc. Okay, when it comes to activities, yeah, because for example, Jordan said, I think it was Jordan the one who said, I don't like cheese. Yeah, in that case, you're mentioning a food that you don't like. So it's not necessary for you to go with an ing form or an infinitive. Okay, but when it comes to activities, such as going shopping, growing vegetables, I don't know, spending time with family, going to cafes and so on and so forth. So we have to use one of these two possibilities. Okay, now let's continue. I have some activities for you. So I have an agenda. There are some, objectives for this class. Like for example, during this first week of classes, is somebody talking? Do you have a question? I have a question. Alejandra, what's your question? My English lab. In this moment, I have an account in my English lab because in my last course for English, we need to create an account in this platform. So my question is, do I need to create another account or the account that I have? I use the account that I have in this moment. Okay, so you already have access to the book. And for the Just book, to my English lab? Yes. Okay, well, my account. English lab is something we are not going to be using. So don't worry about it. Okay, we're going to be using Moodle. I thought that maybe you mentioned it because of the book.
because some of these books come with the My English Lab complement. So My English Lab is very similar to Moodle, but we are not going to be working on My English Lab. So don't worry. Okay. Once you get the access to the books, you can use the one and you will have access to the digital material. Okay. Thank you very much for asking the question. Now, what are the objectives for this class? Students can talk about themselves, which you already did. Then students can talk about routines, facts, general truths, etc. Habitual actions, actions that are in progress. Students can talk about people around them, such as relatives, colleagues, and other people. And students can talk about everyday activities. But you can also ask questions, okay? So let's start. In English, there are mainly two types of questions. We have, on the one hand, yes, no questions. And on the other hand, we have W's questions. Okay, so I'm going to be using this Word document to better illustrate this and see how it works. So yes, no questions, like I said before, and WH questions. So first, just no questions are called like that because the answer is yes or no. So the answer is yes or no. Yeah, they normally start with an auxiliary. And there are different auxiliaries in English. So we have, for example, the verb to be, is, are, the verb to do, yeah, which could be do or does. If it's in past, it would be did. We can also ask questions with the auxiliary for future, which is will, the verb have, or has, if it's a third person subject. We can also have questions with had, which is the past form of it, both past simple and past participle. And with some modal verbs such as can, made, might, etc. So they normally start with an auxiliary. And the answer is yes or no. Here are some examples. Let's start with the verb to be. Are you Colombian? Are you Colombian? So the answer could be yes, I am, or no, I am not. Now, this is the typical way to answer a yes/no question. Yes, I am. No, I am not. Okay, but you could always go for yes or for no. If you want to go for the long answer, you can also say yes, I am Colombian. No, I'm not Colombian. Or yep or no. It all depends on the context you are having the conversation in. Okay, Daniela, have you got a question? And that's a yes/no Yes, question. teacher. To what depends that no finally with T. For example, in the first sentences, you write the answer is yes or no. But in the last sentences, no, I am not. That what depends. No, this is the name of the questions, okay? Yes, yes, no questions. Preguntas cuyas respuestas son sí o no. But in terms of grammar, the correct spelling for a negative answer in a yes, no question is no, I am not, okay? This is one of the negative particles we have in English, the not. We also have no, we have never, we have none, and we have others. So this is, in terms of grammar, this is the structure, okay? This is the correct spelling. But pretty much they are negative particles. Only in negative sentences. Yeah, in this context. Okay. Good, okay, thank you so much for asking. So are you Colombian? Yes, I am. No, I am not. Is she Italian? Is she happy today, for example? Is she happy today? So yes, she is. Or no, she isn't. Or she's not. Now let's go for maybe do you like ice cream or not? Do you like burgers? I love burgers. Do you like burgers? So yes, I do. Or no, I don't. Did she go to Calamaro's concert? So yes, she did. No, she didn't. So you see, you take the auxiliary to start a yes, no question, then a subject, and the complement. Yeah. One interesting trait that we have to consider in terms of phonetics and phonology is that for yes, no question, the intonation rises a little bit at the end.
So it goes like, it's not a plain intonation, but it rises in the end. So are you Colombian? Is she happy today? Do you like burgers? Did you go to Calamaro's concert? So notice that at the end, there is a tiny rising in the intonation. That's one of the differences in terms of phonetics when it comes to both yes, no questions and WH questions. On the other hand, we have WH questions. And well, they're called like that because they start with a WH word. And we have different types of WH words in English. Each of them means something different. So we have what, when, where, who, whose, which, whom, how, in combination with many other words, and so on. Now, they start with a WH word, but we also need an auxiliary because in English, we have to use auxiliaries in order to ask questions. So, for example, what do you do in your free time? Okay, so in my free time, I read books. Okay, or I read books in my free time. Or simply, I read books. Okay, it all depends. There are different possibilities for you to answer. It all depends on the speaker's decision. Okay, now when with the verb to be, when is your birthday? Yeah, for example, when is your birthday? So my birthday is on June 9th. Yeah, for example, my birthday is on June 9th. Who are you talking to? Who are you talking to? So I am talking to, I'm talking to my friends. Okay, whose book is this one? Whose book is this? This is Mike's book. All right, so as you can see, we start a WH question with a WH word, and the answer it's only one depending on the WH word itself that we're using. So what is oh, I forgot to include why, which is also very common. What would be cuál, cómo, when, cuándo, where, dónde, who, quién, who's the quién, which, cuál, when you have many options of the same. Yeah. Imagine that you go to a shopping center, say you go to Forever 21, and there is a dress that you like, yeah? And the dress comes in different colors. It comes in yellow, in red, and orange, and green. So which dress do you prefer? The orange, the blue, the green, the yellow? I prefer the orange one, yeah? Just to say an example. So cuál, when there are many of the same type. Whom is the old version of who, how is cómo, and why is por qué. Okay, sometimes I'm going to be using Spanish, a little bit of Spanish because it is necessary, and it makes things easier. Good. Okay, now I've got some practice for you. Well, I have other activities, but time passes really fast, so we're just going to be working on some of them. Here I have some practice for you. All right, let's practice the order of yes, no questions. So please click on the link that I just shared with you. And this practice is for us to understand the order, yeah, of just no questions in English. So what's the idea? We're going to arrange these words to make yes, no questions. Remember, in a yes, no question, we start with the auxiliary. So I'm going to help you with the first one, and then I'd like you to please tell me the correct order for the coming sentences. So, do you have a picnic at the weekend? Do you have a picnic at the weekend? Is the correct order for this question. Now, I need your help, okay? So what about the second one? How would you do it? What's the correct order in this case? The first one is do. Okay, that's correct. Thank you very much. So do. The subject, you. Perfect. Well, it comes the subject and the verb together. So do you read? Comics. The comics. The comics. Comics at the weekend. Do you read comics at the weekend? That is correct. Perfect. Thank you very much. Well done. Now let's go for the next one.
Do you ride a bike? Okay, so we need something in between The ride and bike. The bike. By the weekend. Okay, do you ride a bike? At the weekend. At the weekend. At the weekend. Okay, terrific. Thank you very much. Well done. So, this one, how would you do it? Do you talk? You Do you talk well, to friends at the weekend? at the weekend? Okay. There you go. Number 5. Do you fly? Do you White. fly? White at the weekend? Do you fly a kite? At the weekend. At the weekend. That is correct. Thank you. Share, what is the meaning of quite? Quite? Oh, a kite. kite? For Kite. example, here in August, when it is most windy, cometa. It's that is correct. It's Okay. very common for people here in Colombia to go and fly a kite in August and maybe the first days of September because it's really windy. It's like a tradition here in Colombia. And we also have the Kite Festival, which is in Villa de Leyva. I think it's also in August. It's a very interesting part of Colombian culture. Now let's go for number 6. You swap. You swap. Sorry? Do you swap? Do you swap? That is correct. Do you swap Cards the cards at the weekend? at the weekend? That is correct. Perfect. Thank you very much. So you can either say weekend or weekend. Both pronunciation are possible there. What about number 7? Do you play games? Do you play computer games at the weekend? At the weekend. Good. Hold on. Let's go for number 8. Do you listen to Do music? you listen to music? Do you listen to music at the weekend? Good. Excellent. Okay. I still have like, Jesus, 1 minute. Give me 1 minute, okay? 2 minutes tops. One more practice. Now, this one deals with WH questions, okay? We're going to be working maybe half of the exercise because of time. So this is pretty much the same type of activity, but this time we're going to be ordering WH questions. Let me help you with the first one. What time is it? What time is it? That is correct. What about Where are this you one? from? Where are you from? Number 3. What's your name? What's your name? How old are you? Excellent. Number 5. What is your name? Great. What is your full name? Number 6. What is your nickname? What's your nickname? Perfect. What is your nickname? 7. Where do you live? Where do you live? Remember, we are practicing WH questions. So where do you live? 8. What is your hobby? What's your hobby? What's your hobby? Perfect. Let's go for number 9. What day is today? What day is it today? Number 10. How do you go? How did you go? the job? How do you go to the job? Okay, 2 more and that's it. Okay. What time? What time do you wake up? Okay, great job. Thank you. Last one. When is your birthday? When it is your birthday. Okay, good. My dear students, we have to stop here because of time. We have come to the end of today's lesson. Like I told you at the beginning of the class, you will receive all the material I used via email, okay? And also via WhatsApp. Entonces, hemos llegado al final del primer bloque de clases para hoy. Por correo electrónico les voy a compartir toda la información de bienvenida y material adicional de práctica. También lo van a recibir
a través de WhatsApp, pero principalmente a través del canal oficial de comunicaciones, que es correo electrónico. So, you will continue classes with Professor Marilyn. ¿Listo? Es el mismo enlace ahorita. Entonces continúan con la profesora Marilyn. Y nos veremos mañana. Okay. Thank you very much for your attention, for your participation. It's been a pleasure. Bye-bye. Teacher. Bye, teacher. Yes, Elkin, tell me. Bye, Teacher, I have a short question. In the last sentence about listen. Okay, double question, no. Yes or no questions. I heard a phrasal or a sentence. Listen music or listen to music. Listen to music. Listen to music. Listen to music. Sometimes, and it's something that happens with native speakers, they speak really fast. So in phonetics, there is something called connected speech. When speakers talk really fast, sometimes some words are imperceptible. Some phrases are imperceptible. Like, do you listen to music? Do you listen to music? You see, do you listen to music? It's like if the two were not there, but it has to be there. Okay, same thing when good morning. Yeah, some native speakers say morning instead of good morning. They say morning, morning, morning. Yeah, which is a very quick combination of good and morning. Sometimes they also say morning, not good, but morning. Okay. It wasn't your question. Okay. Yes. Okay. So yes, listen to. Listen to music. But sometimes when people speak great. Sorry. Sorry, before you leave, I have a question. What's your question, Harold? What is the difference between at the weekend and on the weekend? There is no expression. Those are collocations. Okay, so you can either go for at the weekend or on the weekend. Both are correct. It's the same. Yes, they are collocations, but okay, they go together. Okay, so at the weekend or on the weekend. Okay, thank you. Both are correct. Sure thing. My pleasure. Good. So that's it for today. Thank you very much for your attention, everybody. I'll see you tomorrow. Take care. Thank you, teacher. See you tomorrow. My pleasure. Bye-bye. Have a good night. You too. Thank you very much. Goodbye. Bye-bye.